Si hay un animal que ha fascinado a los humanos por siglos, ese es el camaleón. Su increíble capacidad de cambiar de color ha generado innumerables mitos, desde la idea de que lo hacen para camuflarse hasta suposiciones más extravagantes. Sin embargo, la ciencia nos ofrece una explicación más precisa y es por ello que te la traigo hoy en un nuevo episodio de Te lo explico en 5 minutos. Durante mucho tiempo, se creyó que los camaleones cambiaban de color únicamente para adaptarse a su entorno y evitar ser detectados por depredadores. Si bien pueden modificar su tono para mezclarse con ciertas superficies, este no es su propósito principal. En realidad, el cambio de color tiene más relación con la comunicación, la temperatura corporal y su estado emocional. A diferencia de lo que muchos creen, los camaleones no modifican su coloración agregando o eliminando pigmentos, sino que utilizan una estructura especial en su piel. En su dermis tienen células llamadas iridóforos, que contienen nanocristales que reflejan la luz. Estos nanocristales están organizados en una red y, dependiendo de la distancia entre ellos, reflejan distintas longitudes de onda de la luz, lo que hace que el camaleón se vea de un color u otro. Cuando los cristales están más juntos, reflejan colores en el espectro azul y verde, mientras que cuando se separan, pueden reflejar colores más cálidos, como rojo, amarillo o naranja. Existen 3 razones principales por las que un camaleón cambia de color. Comunicación y emociones. El cambio de color en los camaleones es una forma de comunicación. Pueden expresar agresividad, sumisión o intención de apareamiento a través de sus tonos. Por ejemplo, un macho que se encuentra con otro puede adoptar colores más intensos y brillantes para demostrar dominio, mientras que uno que se siente amenazado puede oscurecerse para indicar sumisión. Regulación de la temperatura. Como todos los reptiles, los camaleones son ectotérmicos, lo que significa que no pueden generar calor corporal por sí mismos. Cambiar de color les ayuda a regular su temperatura. Cuando hace frío, suelen oscurecer su piel para absorber más calor del sol, mientras que en temperaturas altas adoptan colores más claros para reflejar la luz y mantenerse frescos. Reacciones al entorno. Aunque no es su principal función, algunos camaleones pueden ajustar su coloración para integrarse mejor en su entorno y reducir la posibilidad de ser detectados por depredadores. Sin embargo, esto es limitado y no ocurre de la manera dramática que se suele mostrar en caricaturas o películas. No todos los camaleones poseen la misma capacidad de transformación. Algunas especies pueden mostrar una gran variedad de colores, mientras que otras solo tienen cambios sutiles entre tonos verdes y marrones. Los camaleones pantera y los camaleones velados son 2 de las especies con mayor capacidad para modificar su coloración. El cambio de color no es instantáneo, pero puede ocurrir en segundos o minutos, dependiendo de la especie y el motivo del cambio. Además de los iridóforos, los camaleones tienen células pigmentarias llamadas cromatóforos, que contienen melanina y pueden afectar la intensidad del color. Las hembras de algunas especies pueden cambiar de color para indicar si están receptivas al apareamiento o si ya están embarazadas. El cambio de color en los camaleones es un fenómeno impresionante que va mucho más allá del simple camuflaje. Es una herramienta clave para la comunicación, la regulación térmica y, en menor medida, la adaptación al entorno. Gracias a la estructura especial de su piel, estos fascinantes reptiles han desarrollado un mecanismo único en el reino animal, demostrando una vez más que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Y con eso cerramos el 6º capítulo de Te lo explico en 5 minutos. Los veo en la próxima entrega.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.